En este parque, cada escena que se repite una y otra vez, casi con los mismos personajes, como una pieza estática, ayuda a dilatar el tiempo, a blindarnos de una ciudad que se volcó sin resistencia al vértigo desenfrenado de los días. Así, caminar el Parque Bolívar, sentirlo, es ir cayendo lentamente en una nostalgia empalagosa. Más aún, si la memoria, como en mi caso, se fuga a aquellas salas de cine que representaban mi único motivo para visitarlo. Un parque que nació a finales del siglo XIX, enmarcado por ceibas, almendros y carboneros, y donde sobresale uno de los referentes patrimoniales más importantes de Medellín, la Catedral Basílica Metropolitana. Una estructura de ladrillo macizo diseñada por el arquitecto francés Charles Carré, que por su valor histórico y por ser una de las principales obras arquitectónicas del país, fue declarada Monumento Nacional de Colombia el 12 de marzo de 1981. En una ciudad como Medellín, donde el anhelo de progreso está supeditado a la rentabilidad y donde el patrimonio se avisora de manera fría y equivocada como un desecho del pasado, se puede sentir una indiferencia casi generalizada por la conservación de bienes patrimoniales. De ahí, rescatar la importancia de esta obra que va más allá de una connotación religiosa y que nos recuerda que el patrimonio es la evidencia de un proceso histórico de las sociedades humanas, de sus encuentros, deseos y luchas. Símbolos que sirven como asideros, como referentes que nos conectan con el pasado para mostrarnos un presente que siempre podrá ser revertido. Camino al barrio, camino. Continuamos en este especial de patrimonio, este especial que nos está llevando por la historia de algunos hitos patrimoniales de la capital de Medellín. Y por eso me encuentro en uno de los lugares más queridos por los medellinenses, los antioqueños y quienes nos visitan de toda Colombia y del mundo. Me encuentro en el Parque de Bolívar, aquel que antecede a la Catedral Metropolitana. Y me encuentro con Daniel Ramírez. Hombre, Daniel, Medellín era allá, a muchas cuadras de donde está esto, fue lo que los medellinenses del siglo XIX y anteriores conocieron como Medellín. Llámese Villorrio, llámese Villa, llámese Poblado, pero eso era muy lejos de aquí, entre comillas. Esta era la nueva ciudad, por eso esto se llama Nueva Villa, Villanueva. Háblanos por favor, Daniel, de la importancia de esta expansión urbana. Existen una serie de hitos del urbanismo. Entendemos que pasamos de un villorrio a una villa, pero cuando dejamos de tener una plaza de mercado para tener un parque público, estamos marcando una pauta histórica que se convertiría en el futuro en patrimonio, porque sería el nuevo punto de encuentro para la sociedad de Medellín y la sociedad de Antioquia. Entender entonces que en los terrenos en los que nos encontramos contiguos a lo que hoy es nuestra Catedral Metropolitana, fueron los terrenos de Mr. Tyrrell Moore, un personaje inglés que sin duda dejó un gran legado, empezando por el lugar donde estamos parados. Y luego de esto, en este terreno empieza a construirse nuestra Basílica Metropolitana, una historia que sin duda es un hito de la arquitectura que se convertiría en un legado histórico y patrimonial que todos debemos conocer. Para que nos ubiquemos aún más, estamos en la Comuna 10, pleno centro de la ciudad. Y este lugar es el fin de la carrera Junín. Cuando entonces junineamos, nos encontramos al final con el Parque de Bolívar. Entonces, como decimos, estamos en pleno corazón de la ciudad de Medellín. Hombre, Daniel, aquí hay un hecho trascendental para poder configurar no solo el espacio del parque, sino también la llegada de la catedral. Eso es que Medellín se convierte en capital de la región para el año de 1826. Contanos entonces qué es eso de soñar con una catedral y verla materializada. Efectivamente, vemos los lugares y creo que en donde nos encontramos con frecuencia se nos convierte en paisaje. Ya estaba ahí cuando llegamos, pero todo es muy nuevo, digámoslo históricamente hablando.
debemos entender que ese cambio que tú mencionas, nuestra historia, la historia de los antioqueños y que complementamos a nuestro país, comienza a escribirse en la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia, hasta que, como bien lo dices, en 1826 esa capital se traslada a este territorio, a nuestra ciudad de Medellín. Entendemos entonces que por los cambios y por convertirse en un punto de encuentro no solo regional, sino nacional, pasamos de ser un lugar por el que pasaban las encomiendas, los arrieros y las mercancías, a ser un lugar que forjaría la industria de este país. Entonces, entendiendo esto, la diócesis, entendiendo el clero y las familias notables sienten la necesidad de tener un templo, una gran catedral que fuera sitio y punto de encuentro de la comunidad. Es así como en 1875 comienza a escribirse el primer momento de nuestra gran catedral con unos diseños y asesoría especialmente llegada desde Francia. Esta catedral, ¿por qué es patrimonio? Entendamos que acá encontramos, aparte de una gran obra arquitectónica, un hito para la época. Miremos una gran obra construida en ladrillo cocido. Imaginemos la cantidad, la actividad que desarrolló en torno para la construcción y edificación de tejares y ladrilleras. Y pensemos que no tenemos cemento, no tenemos concreto. Estamos hablando de la argamasa, una pieza o complemento de la construcción que se inicia en la época romana e incluso en periodos anteriores y que materializan esta gran obra que es neorrománica. Sí, señor. Es impresionante entender cómo un hombre de menos de 35 años llega desde Francia y lo primero que dice, vea, para poder realizar una catedral, definitivamente esta empresa debe montar ladrilleras y tejares. ¿Cuántos ladrillos fueron necesarios para hacer una obra como esta? El mito, siempre nos han dicho que superan el 1.200.000 ladrillos, pero lo cierto es que cuando uno ve esta catedral, ve diferentes colores en los ladrillos. Eso significa diferentes tierras con las cuales fueron hechos, diferentes barros. Debemos entender que principalmente los ladrillos de la Catedral Metropolitana llegaron desde lo que hoy conocemos como el barrio La América. Allí estuvieron unos grandes tejares. Imagínate la cantidad de barro necesaria para poder hacer más de 1 millón de ladrillos. Podemos decir, con todo respeto, que esto es una montaña de barro cocido que se trajo de otra montaña de barro en otro lugar de la ciudad. Hablemos de toda la obra blanca. Aquí viene otro arquitecto que también era un presbítero, él también tenía formación dentro del clero y la curia, él era un sacerdote y viene por encargo a hacer toda la obra blanca. Estoy hablando de Giovanni Buscaglione. Giovanni Buscaglione nos dejó otro edificio maravilloso que es hoy el Centro Comercial Villanueva, que antes era uno de los palacios de la curia. Este señor se encarga de traer el baldaquino, el púlpito y toda la obra en mármol. Una vez que entendemos los materiales con los que se fabrica esta, que podemos entender como una gran cápsula del tiempo, podemos entender esos tesoros tan maravillosos que guarda y que nos dan cuenta de otro tiempo. Como lo mencionas, este mármol que llega desde Pietrasanta en Italia, debemos entender que nuestra edad geológica no permite que nuestro territorio tenga un yacimiento de mármol como los que tiene aquí el continente europeo. También, después de entender estos materiales, entender esa obra blanca y ese gran legado en mármoles, entendamos esos elementos que dan un valor especial, un valor agregado. Hablaremos, por ejemplo, de ese gran órgano que se encuentra en este lugar. Uno de los órganos más grandes del mundo, de la casa Volker en Alemania, que fue construido en 1932 y entró por el río Magdalena. La casa Walker, una casa alemana de construcción de instrumentos musicales, se carteaba.
a través entonces precisamente de cartas y de telégrafos con la gente en Medellín. Y parte de esas cartas era preguntar si es cierto que necesitan un órgano, un instrumento musical de esas dimensiones. Es que, señores, aquí en nuestra metropolitana tenemos un órgano mucho más grande que el mismo órgano que se encuentra en la Catedral de San Pedro en el Vaticano. Este es un instrumento de 14 toneladas netas, hechas con madera de palo santo de las costas de Bélice. Había que hacerlo en maderas tropicales para que precisamente el clima del trópico no lo atacara tanto. Imagínense entonces que tiene 3 tendidos para manos y 2 tendidos para pies. Eso solamente para hablar de la música sacra, la música para agradar a Dios. ¿Cómo no entonces mencionar a ese filántropo de Medellín que hace esa donación tan importante, no solo de un teatro, no solo de un hospital, sino del ornato de nuestra catedral? Por supuesto estoy hablando de don Pablo Tobón Uribe. Efectivamente, ese gran hombre antioqueño, como lo refieren algunos académicos, pensemos que él no solo trae las grandes campanas que llegan desde Estados Unidos, él también trae los grandes candelabros, la primera conexión o tendido eléctrico y una gran parte del capital para apoyar toda esta parte de esta construcción. Tenemos una gran colección de arte religioso que data del siglo XVI, XVII. Pensar que estas gran obras se convierten en un registro de memoria y pensar que encontramos obras como las de don Francisco Antonio Cano, con su obra del Cristo. Esta obra, que pudo tardar casi más de 10 años de estar lista, empieza a trabajarse en Europa, pero durante su traslado a nuestra ciudad se deteriora, sufre grandes daños y requiere ser restaurada, incluso muchas de las partes que vuelvan a ser pintadas. Entonces vemos que tenemos obras de grandes artistas, una colección que ha viajado en el tiempo, y entendemos que esta colección se conecta con otros elementos que casi se vuelven una colección de museo y que tenemos dispuestos en este lugar. Camino al barrio, camino. Estás viendo Camino al Barrio